Homo sapiens. Su denominación es basada de hombres. Son animales sociales, capaces de pensar, distinguir entre lo bueno y lo malo, calcular, crear, entre otras cosas. Se define también que el ser humano es un ser vivo con la diferencia de que están creados por sustancias químicas que son las células y sus funciones son vitales. La diferencia de un animal es que el ser humano tiene raciocinio, percepción de las cosas y de lo que sucede a su alrededor. Otra diferencia es el comportamiento social que existe entre los individuos, como el ser humano se va desarrollando dentro de una sociedad, de acuerdo a sus creencias, su filosofía o su comportamiento, y de acuerdo a la regla que existe en la sociedad. Él tiene la decisión de poder desarrollarse en los diferentes tipos de sociedad que existen. El comportamiento del ser humano se va creando de acuerdo a su ciclo vital, desde la etapa prenatal hasta la ancianidad. Hablando de la habitabilidad de la arquitectura, se basa en las necesidades que quiere cubrir con el usuario, ya sea la necesidad física, la social, cultural o psicológica, así mismo como el dimensionamiento y la antropometría que existe dentro de una obra arquitectónica. El usuario debe tener una conexión con todos los tipos de necesidades. El físico se entiende por actividades de uso cotidiano y que pueden ser desarrolladas dentro de la obra. El social depende del círculo social que va dirigido la obra arquitectónica, ya sea una vivienda o para unos estudios, etc. El cultural es cómo se ha desarrollado el contexto urbano en su alrededor de donde sería el proyecto. Por último, el psicológico, que viene automáticamente desarrollado cuando se tienen las tres primeras necesidades, si el usuario se encuentra bien con sus anteriores necesidades, por lo tanto la psicología habla por sí sola y ayuda a que el usuario esté valorando y contemplando su alrededor. A todo esto, la creación del espacio arquitectónico tiene tres aspectos, que sería el diseñar, el proyectar, el desarrollo y la solución, y por último, qué necesidades satisface dentro de una obra arquitectónica, dependiendo del usuario y de cómo el arquitecto llega a solucionar cada de sus días y a proponer ideas profesionales y ética. El diseño es lo más importante para un arquitecto porque hace referencia a la representación de una idea que proviene del artista, que en este momento se habla del arquitecto. Para esto debe de trabajar en forma gráfica, por ejemplo, primero en bocetos, en planos, cambios de planos y al final llegar a una conclusión entre el usuario y el artista, y de eso el arquitecto trabajar en modo físico. Es muy importante hacer llegar todos los bocetos y las representaciones de las ideas que tiene el arquitecto con el usuario para que pueda entender el lenguaje y la idea que se tiene. Hablando de las partes de la arquitectura, el hecho de que un arquitecto esté participando en una obra no significa que esté haciendo una arquitectura. En el mundo de ahora es diferente, la esencia puede ir bajando, pero existen otras funciones como la técnica, que es la habilidad para la realización de cosas perceptibles al servicio de una necesidad o una idea. Hablando de arquitectura, es la habilidad de crear una estructura que no se derrumba, que sea capaz de resistir todos los elementos o materiales de esta obra. La estructura se refiere al conjunto de elementos que lo mantienen en pie y tienen diferentes características. Por ejemplo, el muro, el entremado, el arco, la bóveda, la cúpula, las armaduras, las estructuras laminares, las estructuras suspendidas, las estructuras de membrana, de movimiento, neumática, entre otras. La función social es una manifestación de los valores que dominan en el momento que se construyó el proyecto en la sociedad para llevarse a cabo. Existen varios tipos de interpretación de esta función, ya sea lo político, lo religioso, lo científico o lo económico-social. Y por último, hablamos de la acción de la obra arquitectónica en su alrededor. Este se divide en dos ramas, las cuales una particularidad que es la importancia de la singularidad de la arquitectura y la relación que existe del proyecto con su entorno, ya sea el medio ambiente, la integración con el medio físico y el contraste con el medio. Hablando de la particularidad, cualquier obra arquitectónica, aunque sea por ejemplo un fraccionamiento con cosas iguales, todas las casas deben de tener alguna particularidad que lo represente como esencia, diferente a cada una, y se le note su singularidad.
Para que el usuario se dé cuenta de esa singularidad o particularidad, existen 3 características, que es el elemento de la personalidad propia del artista, el elemento del estilo de este mismo y por último, el elemento de lo puro y eternamente artístico.